Muy amados, que el Señor les bendiga muy ricamente en este día. Hoy hablamos el tema número 9 de la enseñanza acerca de las áreas del quehacer profético. Vamos a hablar primeramente de la percepción espiritual. Debemos entender la diferencia entre revelación de Dios y percepción espiritual. La revelación de Dios es una acción divina. Es Dios quien la emprende. Él se revela, se autorrevela, revela algo de sí mismo, revela algo de su plan, revela cosas que el enemigo está intentando hacer, revela situaciones acerca de la vida de los hombres, de la vida de las iglesias. Todo esto a través de los dones espirituales o los canales que Él quiera, ¿no es cierto? Visiones, éxtasis, la voz interior, experiencias proféticas. Ya vimos muchas formas en que Dios habla, incluso a través de su propia palabra, cuando Él hace que una palabra se convierta en un rema para nosotros o para alguien en particular. Dios está revelando. Revelar es sacar la tapa, de manera que Dios está sacando la tapa a algo, quitando el misterio y transformando el misterio, lo que ha estado oculto, en una revelación. Esto es revelación. Y los profetas caminan frecuentemente en esta área de revelación. Sin embargo, la percepción espiritual es una capacidad que todos nosotros tenemos, los hijos del Señor. Algunos le llaman intuición, pero en realidad es una percepción. La intuición es una buena palabra para definir ciertas capacidades espirituales. Pero vamos a hablar hoy día acerca de, primero, esta diferencia. Una situación es cuando Dios revela algo y otra situación es cuando, por causa de los sentidos espirituales que tenemos, percibimos cosas. Es diferente. La percepción es una capacidad o va dentro de las capacidades que Dios ha dado a nuestro espíritu, el percibir a través de los sentidos espirituales, percibir realidades que están sucediendo en el mundo espiritual, en la vida de las personas, en lugares, situaciones, etc. Las percepciones tienen que ver principalmente con esa sensibilidad que nos dan los sentidos espirituales que tenemos de parte de nuestro Dios. Nosotros tenemos que entender primeramente que somos espíritus. Nuestra esencia es espiritual. Nosotros originalmente somos espíritus, engendrados por Dios. El Señor le dijo a Job, hablando de cuando Él creaba los mundos y hacía todas las cosas y estaba formando el planeta Tierra, y le dijo, ¿sabes tú algo de esto? ¿Conoces algo tú de esto? Cuando Dios está haciendo esas preguntas, nosotros vamos a pensar que Dios está poniendo en incomodidad a Job y que la respuesta es no. Nunca estuve ahí porque realmente nací hace 100 años, 50 años, etc. Pero Dios termina el diálogo diciéndole, tú lo sabes, porque tú ya habías nacido y es grande el número de tus días, de tu existencia. Esto habla de la preexistencia del Espíritu. El Espíritu fue engendrado por Dios, nuestros espíritus en la eternidad, y desde la eternidad
existimos, solo que fuimos traídos a este mundo para propósitos del Señor y nos dieron un cuerpo y nos dieron un alma, pero esencialmente somos espíritu con cuerpo y alma, no al revés. No es que tenemos un espíritu agregado al alma y al cuerpo, sino que a nuestro espíritu se le agregó el alma y el cuerpo, o el cuerpo y el alma, como quieras decirlo. Entonces, la esencia de nuestra existencia es ser espíritus, hijos de Dios. Hoy día somos personas más completas, somos el espíritu a lo cual Dios agregó cuerpo y alma. Pero el espíritu como tal posee sentidos espirituales. La vista, el oído, la audición, el olfato, el tacto, el gusto y también el sentido sinestésico, que es el sentido por medio del cual nosotros percibimos nuestros estados internos, como sabes que tienes un dolor de estómago o que tienes sensaciones en el cuerpo cuando no has usado el sentido del tacto. Eso no tiene que ver con el tacto, sino con un sentido que se llama sinestésico o propiocepción. Así también es llamado el sentido de propiocepción, o sea, percibirnos a nosotros mismos. Algunos agregan el sentido del equilibrio, pero ¿por qué tenemos en nuestro cuerpo y alma estos sentidos físicos? Es porque nuestro espíritu los tiene previamente. Nuestro espíritu ve, nuestro espíritu oye, nuestro espíritu huele, nuestro espíritu tiene gusto, gusta, nuestro espíritu toca, nuestro espíritu se percibe a sí mismo, etc. El espíritu es como la mano y el cuerpo y el alma son el guante hecho a la medida de la mano. ¿Por qué tenemos sentidos físicos que nos permiten conectarnos con la realidad que nos circunda? Pues porque nuestro espíritu tiene sentidos espirituales que le permiten conectarse con la realidad espiritual que le circunda. Entonces el cuerpo y alma fueron hechos para el espíritu conforme a las capacidades del espíritu. El espíritu tiene entonces estos sentidos espirituales de los cuales habla el apóstol en el libro de Hebreos, los que tienen los sentidos espirituales desarrollados, ¿no es cierto? Está hablando allí. Estos sentidos espirituales nos permiten percibir. ¿Cuál es el propósito de los sentidos espirituales? La percepción, la percepción. Así como Dios nos dio los sentidos naturales para percibir el mundo exterior, y tú no tienes que esforzarte por percibir el mundo exterior. Cuando hay frío, tú sientes frío, nada más. Cuando comes algo, se activa el sentido del gusto. Cuando abres tus ojos, se activa el sentido de la visión. No tienes que hacer nada para escuchar, simplemente escuchas. Y no tienes que hacer nada para sentir los estados de tu cuerpo, solo los sientes. Así son los sentidos físicos y así son los sentidos espirituales. Los sentidos físicos son para la percepción, tanto de las realidades externas como de la realidad interna. Los sentidos espirituales son para la percepción de la realidad externa, espiritual y aún la natural, y también el espíritu se autopercibe, se percibe a sí mismo y aún percibe los estados del alma. Entonces, nosotros tenemos que entender que de manera normal y frecuente nuestro espíritu está percibiendo cosas. Y esto no es revelación, esto es percepción. Reitero, revelación es cuando Dios activa su
su mano, su poder y su gracia, y nos abre un misterio, nos enseña algo, nos muestra algo. Lo puede hacer a través de la misma percepción de los sentidos espirituales, o lo puede hacer a través de las capacidades sobrenaturales que nos ha dado con los dones espirituales. No debemos confundir los dones espirituales con los sentidos espirituales. Los dones espirituales son capacidades sobrenaturales por medio de las cuales Dios nos permite saber cosas de manera sobrenatural. Dios nos permite saber cosas que no sabríamos, pero que Él nos las revela por medio de los dones espirituales de palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu. O podemos ser inspirados para hablar cosas de manera sobrenatural por medio de lenguas, interpretación de lenguas o palabra profética. Estos dones todos estos 6 son dominio de los profetas normalmente. Ahora, estos dones son para adquirir o recibir más bien la revelación divina de diversas formas. Por la palabra de ciencia recibimos información acerca de cosas que están sucediendo o han sucedido. Por la palabra de sabiduría recibimos instrucciones de cosas que hay que hacer, soluciones a problemas, etc. Revelaciones que vienen de Dios. Por el discernimiento de espíritus percibimos qué clase de espíritus tienen las personas, etc. O la situación, o si está operando aquí el Espíritu de Dios, algún espíritu maligno, o es simplemente el espíritu o el alma de la gente. Pero por medio de los sentidos espirituales podemos percibir la presencia del Señor o su manifestación en algún momento determinado. También podemos percibir la presencia de poderes malignos y la actividad satánica en una situación. Quizá entras a una habitación, a una casa y sientes dolores, ciertas experiencias que te enseñan o te dicen que hay una actividad satánica particular en ese lugar. Y eso es una percepción espiritual. Podemos percibir el estado espiritual de alguien en un encuentro con esa persona o conversando, o quizá a veces solo viéndola, percibimos. A veces estás en un lugar, en una iglesia, y sientes, percibes, intuyes lo que está ocurriendo en aquella iglesia de manera quizá general. Oras a Dios y le pides y Dios te da una revelación particular de lo que está pasando. La percepción generalmente es más general y nos ocurre sin que nosotros tengamos que hacer nada, solo percibimos por los sentidos espirituales. A veces incluso podemos percibir el estado de salud de una persona, el estado espiritual de una persona, por medio de estos sentidos espirituales. También puedes percibir hacia adentro tuyo que tu espíritu está acongojado, tu espíritu está molesto, tu espíritu está gozoso, etc. Estas autopercepciones o propiocepciones, como se llama, son también dominio de los sentidos espirituales. Quise hacer esta diferenciación entre revelación y percepciones de los sentidos espirituales para que tengamos bien claro cómo funciona nuestro espíritu en el mundo espiritual y para entender que todos los cristianos tienen percepciones por causa de que todos tenemos sentidos espirituales. Podemos escuchar, podemos hablar, podemos oler, podemos gustar, podemos oír, por causa de los sentidos espirituales que el Señor nos ha dado. Por eso el Señor decía, el que tiene oídos para oír, oiga. Está hablando de sentidos espirituales. Qué bueno que podemos hablar de todo esto y aprender y
confirmar cosas que el Señor nos ha hecho experimentar y entender en el tiempo. Amén.